Iniciamos nuestra sagrada oración de la mañana. La palabra de Dios hoy está en Eclesiastés, son las 12:13. De todo lo que se ha oído, el fin es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo el hombre. Escucha bien lo que voy a decirte en este momento. Abre el oído de tu espíritu y deja que estas palabras se asienten en lo más profundo de tu ser. Porque lo que hoy vamos a tratar no es algo superficial, no es una simple charla de mañana, sino que es el eco de la eternidad llamando a la puerta de tu corazón. ¿Alguna vez te has detenido en medio del ruido ensordecedor de este mundo a preguntarte quién eres realmente? No me refiero a tu nombre, ni a tu profesión, ni al lugar donde naciste, sino a esa esencia que late debajo de tu piel y que a veces, en el silencio de la noche, se siente pequeña ante la inmensidad del universo. ¿De dónde viniste, alma mía? ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos cuando el sol se pone y las sombras se alargan sobre el camino de tu vida? Estas preguntas no son nuevas. Han perseguido a la humanidad desde el primer suspiro en el Edén. Son las inquietudes que reflejan la sed de algo que no se puede comprar, ni vender, ni fabricar con manos humanas. Siento en mi espíritu que hoy es el día en que esa sed comienza a encontrar su fuente, porque todos nosotros, sin excepción, sentimos en algún momento que la vida debe tener un propósito, que no estamos aquí por un accidente del azar o por una carambola del destino, sino que hay un hilo invisible, un sentido mayor que conecta nuestros días con el trono de la Produe. Gracia. Mira lo que nos dice el Salmo 139, ese poema sagrado que describe cómo fuiste tejido en el vientre de tu madre. No fuiste una casualidad, no fuiste un error de cálculo. Antes de que tus ojos vieran la luz, no, antes de que tus pulmones probaran el aire de este mundo, los ojos de Dios ya veían tu sustancia informe. Él conocía cada uno de tus días antes de que existiera el primero de ellos. ¿Puedes imaginar la profundidad de ese amor? Un Dios que se toma el tiempo de diseñar las huellas de tus dedos, de contar los cabellos de tu cabeza, de conocer tus pensamientos antes de que lleguen a tu lengua. Las personas en las calles claman, a veces sin saberlo, por una respuesta que aclare el verdadero significado de su existencia. Buscan en los libros, buscan en las relaciones, buscan en el éxito material, pero terminan con un vacío que tiene la forma exacta de Dios. La filosofía, ese esfuerzo humano tan noble y a la vez tan limitado, ha intentado durante siglos dar una respuesta que satisfaga al alma. Los hombres han gastado vidas enteras tratando de entender el mundo que los rodea y su propia naturaleza. Hemos visto a Job, en medio de sus cenizas y su dolor, cuestionando su condición, preguntándole al Creador por qué el justo sufre y por qué el hombre nace para la aflicción. Hemos visto a Salomón, el hombre más sabio y rico de su tiempo, intentando entender la vida debajo del sol, probando los placeres, la arquitectura, la ciencia y la riqueza, solo para llegar a la conclusión de que todo era vanidad y aflicción de espíritu, cuando René Descartes dijo aquello de «pienso, luego existo». Estaba tratando de encontrar un punto de apoyo firme en la realidad. Pero el pensamiento humano, por muy brillante que sea, es como una vela en medio de un huracán si no está anclado en la verdad eterna. Porque pensamos, buscamos. Porque buscamos, nos inquietamos. Pero el problema, amado mío, es que el tolo desprecia la verdad, como nos advierte Proverbios 23:9. No hables a los oídos del necio, porque despreciará la prudencia de tus razones. El mundo está lleno de personas que corren tras el viento, que se apegan a las cosas materiales como si fueran a durar para siempre, olvidando la advertencia de Lucas. Son las 12:20, donde se nos habla de aquel hombre que acumuló riquezas y se dijo así, mismo que tenía muchos bienes para muchos años. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Qué tristeza es ver a alguien construir un imperio sobre la arena, ignorando que la marea de la eternidad sube sin descanso. El insensato, dice el Salmo 53:1, dice en su corazón que no hay Dios. No es que no haya pruebas de su existencia,
es que su corazón no quiere someterse a su autoridad. Quien intenta encontrar por sí mismo las respuestas para explicar su existencia, sin contar con el Creador, terminará chocando contra el muro de sus propias limitaciones. Es como tratar de explicar el funcionamiento de un reloj sin reconocer que existe un relojero. Fíjate cómo la filosofía, al verse incapaz de dar una respuesta absoluta, ha caído en el pozo del relativismo. Hoy nos dicen que no hay verdades, que todo depende del cristal con que se mire, que tu verdad es tuya y la mía es mía, transformando la existencia en una sopa de preguntas sin sabor y sin dirección. En ese mundo sin fronteras, donde todo se mezcla y nada tiene peso, el ser humano se siente más perdido que nunca. Si nada es verdad, entonces nada tiene sentido, y si nada tiene sentido, ¿para qué vivir? Pero yo vengo a decirte hoy, en esta oración de la mañana, que Dios no nos ha dejado huérfanos de respuestas. Él no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz. La respuesta al sentido de tu vida es más simple de lo que los grandes pensadores quieren admitir, y esa simplicidad es la que trae descanso al corazón que está cansado de luchar. El propósito de tu vida no es perseguir una satisfacción terrena que se evapora entre los dedos, ni es vivir en una negación constante esperando que la muerte sea el fin de todo. El verdadero sentido, el fin de todo el discurso, como leímos en Eclesiastés, es reverenciar a Dios y cumplir su voluntad. Entiende bien lo que significa reverenciar o temer a Dios. No es el miedo de un esclavo ante un tirano, no es ese terror que te hace esconderte en la oscuridad. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es un respeto profundo, es un asombro sagrado ante su grandeza. Es reconocer que Él es el Creador y nosotros las criaturas, que Él es el alfarero y nosotros el barro. Cuando tú pones a Dios en el lugar que le corresponde, todo lo demás en tu vida comienza a ocupar su lugar correcto. Es como el aceite que desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón. Es una bendición que pone orden en el caos. No seremos bien sucedidos si no andamos con Dios. Como nos enseña Juan, son las 5:14. Podemos tener el aplauso de los hombres. Podemos tener las cuentas bancarias llenas. Podemos tener una salud de hierro. Pero si caminamos apartados de la fuente de la vida, estamos secos por dentro. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué sirve tener todas las respuestas de la ciencia si no sabes quién sostiene tu vida en la palma de su mano? Las angustias que te atormentan, esos pensamientos que te quitan el sueño y te hacen sentir que caminas por un valle de sombras, se disiparán cuando permitas que Dios sea el centro de tu existencia. Imagina por un momento un sistema solar donde el Sol no está en el centro. Los planetas chocarían entre sí, reinaría el frío y la oscuridad. La vida sería imposible. Así es la vida de un hombre o una mujer cuando Dios no es el centro. Corremos tras el amor y solo encontramos soledad, buscamos la paz y solo encontramos ansiedad. Queremos libertad y terminamos siendo esclavos de nuestros propios deseos. Pero cuando Dios ocupa el trono, cuando su voluntad se convierte en nuestro norte, entonces, y solo entonces, todo empieza a tener sentido. El sufrimiento ya no es un callejón sin salida, sino un proceso de purificación. El trabajo ya no es una carga pesada, sino una forma de honrar al Creador. La familia ya no es una fuente de conflicto, sino un campo de cultivo para el amor divino. Escucha bien lo que siento en mi espíritu para ti en esta mañana. Dios te está llamando a salir de la sopa del relativismo, a dejar de lado las excusas del insensato y a abrazar la verdad que libera. No busques más fuera lo que solo puedes encontrar dentro de una relación viva con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, solo hay sombras y figuras que se desvanecen. Dentro de Él, hay una luz que no conoce el ocaso. Piensa en el pastor que cuida de sus ovejas. El pastor no solo las alimenta, sino que las guía, las protege con su cayado y su vara. El cayado es para atraer a la oveja que se desvía, para traerla de vuelta al redil con ternura.
La vara es para defenderla de los lobos que acechan en la noche. Así es Dios contigo. Sus mandamientos no son cadenas que te aprisionan, sino que son el cayado que te mantiene en el camino seguro. Son las vallas de protección en una carretera de montaña. Si las quitas, tienes más espacio, sí, pero también tienes más riesgo de caer al abismo. Guardar sus mandamientos es el deber del hombre porque es lo que nos mantiene humanos, lo que nos mantiene conectados con nuestra verdadera naturaleza. Yo sé que el mundo te dice que seas tú mismo, que sigas tu corazón, que no dejes que nadie te diga qué hacer. Pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Seguir un corazón que no está rendido a Dios es como seguir a un guía ciego en medio de la selva. Hoy, en esta oración, te invito a que dejes de seguir a ese guía ciego y empieces a seguir la voz del buen pastor. Él conoce tu nombre. Él sabe por qué estás aquí. Él tiene un plan para ti que es mucho más grande de lo que podrías imaginar en tus sueños más audaces. No te conformes con las migajas de este mundo cuando tienes un banquete preparado en la mesa del rey. No te quedes en el atrio. Entra en el lugar santísimo donde la gloria de Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Siente en este momento cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a inundar los rincones de tu mente donde antes había dudas. Esas preguntas de ¿quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Encuentran su respuesta en la cruz. Eres un hijo amado, comprado por un precio de sangre, destinado a la eternidad y llamado a vivir una vida de propósito aquí en la tierra. Tu destino no es el polvo, sino la gloria. Tu camino no es el azar, sino la providencia. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida en el frasco de Dios. Cada suspiro ha sido escuchado en las cortes celestiales. No estás solo en esta batalla. Aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Mira la naturaleza, mira cómo las flores del campo se visten con una elegancia que ni Salomón con toda su gloria pudo igualar. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y sin embargo, tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? Si Dios tiene cuidado de la hierba que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cuánto más tendrá cuidado de ti, hombre o mujer de poca fe? El problema es que a veces nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista al que tiene la solución. Nos enfocamos tanto en la tormenta que olvidamos que hay alguien durmiendo en la barca, que con una sola palabra puede calmar el viento y el mar. Hoy es el día de despertar a ese Cristo en tu barca. Hoy es el día de decirle: Señor, toma el control, sé el centro, sé mi sentido. Cuando Dios es el centro, el pasado deja de ser una carga. Ya no tienes que cargar con el peso de tus errores, con la culpa de lo que hiciste o dejaste de hacer. En Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la belleza del Evangelio, que no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver a casa. No importa cuán rota esté tu vida, el alfarero puede volver a hacer una vasija nueva y hermosa. El relativismo del mundo te diría que tus errores son solo experiencias, pero la verdad de Dios te dice que son pecados que necesitan perdón y que ese perdón está disponible gratuitamente para ti. Hoy, no busques excusas para tu condición, busca la gracia que te saca de ella. Y cuando hablamos de cumplir su voluntad, no pienses en una lista aburrida de reglas. Piensa en una danza, piensa en una armonía perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es como el agua para el pez o el aire para el ave. Es el elemento para el cual fuiste diseñado. Fuera de su voluntad, estamos fuera de nuestro elemento. Estamos asfixiándonos, aunque parezca que estamos respirando. Por eso hay tanta gente con éxito que se siente vacía. Por eso hay tanta gente con fama que se siente sola. Tienen todo lo que el mundo ofrece, pero les falta el oxígeno del Espíritu. Les falta la presencia de Dios. Escucha el latido de tu propio corazón en este silencio. Cada latido es un regalo. Cada respiración es una oportunidad. No desperdicies este regalo tratando de ser el Dios de tu propia vida.
Es una carga demasiado pesada para tus hombros. Entrega el gobierno de tus días a aquel que sostiene el universo. Deja que Él sea el que decida tus pasos, el que abra las puertas que nadie puede cerrar y el que cierre las puertas que nadie debe abrir. En esa rendición absoluta es donde se encuentra la verdadera libertad. El mundo piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere, pero la verdadera libertad es tener el poder de hacer lo que uno debe, de vivir de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Recuerda lo que decía el sabio al final de su búsqueda: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el deber de todo hombre, pero también es su mayor privilegio. Es el deber porque le debemos nuestra existencia, pero es el privilegio porque nos permite participar de su naturaleza divina. No eres un accidente biológico, eres un diseño divino. No eres una hoja arrastrada por el viento, eres una semilla plantada junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Todo lo que hagas prosperará si estás conectado a la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. Podemos hacer ruido, podemos hacer movimiento, pero no podemos dar fruto que permanezca. Siento que en este momento hay cadenas de confusión que se están rompiendo. Hay personas que han estado luchando con la depresión, con la falta de sentido, con ese sentimiento de que la vida es una rutina sin fin. Escucha bien. Tu vida tiene un valor infinito. Si fueras la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti de todas formas. Así de importante eres para Él. No permitas que el enemigo de tu alma te siga susurrando mentiras al oído, diciéndote que no vales nada o que tu vida no tiene importancia. Dios te ha llamado por tu nombre, eres suyo. Cuando te levantes de esta oración, no salgas al mundo de la misma manera que entraste. Sal con la frente en alto, sabiendo que el Rey de Reyes camina a tu lado. Sal con la seguridad de que no hay nada en este mundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la roca firme sobre la que debes construir tu casa. Que vengan las lluvias, que soplen los vientos, que crezcan los ríos. Tu casa no caerá porque está fundada sobre la roca. El relativismo es arena movediza. La filosofía humana es tierra que se desmorona, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero que medites en la imagen del aceite y el fuego. En el tabernáculo antiguo, el candelabro debía estar siempre encendido. El aceite era lo que mantenía la llama. Ese aceite es el Espíritu Santo en ti, y la llama es tu testimonio. Es tu vida reflejando la luz de Dios. Para que la llama sea brillante, el aceite debe ser puro. Y la pureza viene de esa reverencia, de ese temor santo del que hablamos. No ensucies tu aceite con las corrientes de este mundo. Mantente puro, mantente enfocado. No te dejes distraer por los brillos falsos de la vanidad. Salomón lo tuvo todo y descubrió que sin Dios, el todo es nada. Tú puedes no tener nada a los ojos del mundo, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Entiendes ahora por qué Eclesiastés termina de esa manera? Después de explorar todos los caminos, después de investigar todas las sabidurías, el predicador llega a la conclusión final. No hay más que buscar, no hay más que inventar. El secreto de una vida plena está en la obediencia amorosa a nuestro Creador. Es el regreso al hogar. Es el hijo pródigo volviendo a los brazos del Padre. El Padre no lo recibió con reproches, lo recibió con un abrazo, con un anillo y con un banquete. Así te recibe Dios hoy, cuando decides que Él sea el fin de todos tus discursos y el principio de todas tus acciones. Deja que esta verdad penetre en tus huesos. No eres un náufrago en el océano de la existencia, eres un navegante con una brújula divina. Tu destino es la presencia misma de Dios. Todo lo que pasas aquí, las pruebas, las alegrías, los desafíos, son parte de tu entrenamiento para la eternidad. Nada se pierde, nada es en vano, si se vive para la gloria de Dios. Incluso tus fracasos pueden ser usados por Dios para mostrar su misericordia y su poder restaurador.
No tengas miedo del futuro, porque Dios ya está allí. No tengas miedo del pasado, porque Dios ya lo perdonó. Vive este presente con la intensidad de quien sabe que cada segundo es sagrado. Y mira, amado mío, cómo esto cambia tu relación con los demás. Si todos somos creados por Dios, si todos buscamos el mismo sentido, entonces ya no hay lugar para el odio, para el juicio o para el orgullo. El relativismo nos separa porque nos encierra en nuestras propias verdades, pero la verdad de Dios nos une porque nos pone a todos al mismo nivel. Pecadores necesitados de gracia, criaturas amadas por el mismo Padre. Cuando temes a Dios, dejas de temer a los hombres. Dejas de buscar la aprobación de los demás y empiezas a buscar la sonrisa de tu Señor. Eso te da una fuerza que nada en este mundo puede quebrar. Siento que la unción de Dios está fluyendo ahora mismo, refrescando tu mente cansada. Es como un rocío matinal sobre la hierba seca. Deja que ese rocío te empape. No tengas prisa por terminar este momento de comunión. El mundo puede esperar. Las noticias pueden esperar. Los problemas pueden esperar. Este es tu momento con el Altísimo. Es aquí, en el secreto, donde se ganan las batallas que se libran afuera. Es aquí donde se recibe la armadura para enfrentar el día. No salgas a la guerra sin tu escudo, no salgas al camino sin tu lámpara. La palabra de Dios es esa lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. No es un libro de historia antigua, es una carta de amor escrita para ti hoy. Cuando la lees, no solo adquieres conocimiento, sino que recibes vida. Cada versículo es un hilo de oro que Dios usa para tejer el tapiz de tu historia. A veces solo vemos los nudos y los hilos sueltos por el lado de atrás y nos parece que no hay diseño, que todo es un desorden. Pero Dios está trabajando por el lado de arriba y un día veremos la obra terminada y entenderemos que cada hilo negro, cada hilo gris, era necesario para resaltar los colores de su gracia. Ten paciencia con el proceso. Dios no tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. Él es el dueño del tiempo y de la eternidad. Si te sientes estancado, si sientes que las respuestas no llegan, recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia. A veces el maestro guarda silencio mientras el alumno toma el examen. Confía en lo que Él te ha enseñado en la luz cuando te encuentres en la oscuridad. La verdad no cambia con tus sentimientos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus mandamientos son firmes. Su amor es inagotable y su propósito para ti es inamovible. Piensa en la paz que esto trae a tu alma. Ya no tienes que inventarte a ti mismo cada mañana. Ya no tienes que competir con los demás para demostrar quién eres. Eres quien Dios dice que eres. Punto. Esa es tu identidad. No eres lo que dicen tus redes sociales, no eres lo que dice tu jefe, no eres lo que dice tu pasado. Eres un hijo del Rey, un coheredero con Cristo, un templo del Espíritu Santo. Camina con esa dignidad. No te arrastres por la vida como si fueras un huérfano. Camina como alguien que sabe que tiene un Padre que es el dueño de todo el oro y la plata. Esta es la verdadera filosofía de la vida, la que no se enseña en las universidades del mundo, sino en la escuela del Espíritu. Es una sabiduría que se recibe de rodillas y se vive de pie. Es una verdad que no solo se piensa, sino que se siente y se actúa. El relativismo dice, haz lo que quieras, pero la palabra dice, haz lo que es justo. El mundo dice, busca tu felicidad. Pero la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves la diferencia? El mundo te pone a trabajar para las cosas. Dios pone las cosas a trabajar para ti cuando tú trabajas para Él. Es un cambio de paradigma total. Es nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento empieza hoy, en esta oración de la mañana, con tu decisión de aceptar que el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No es una carga, es el secreto de la felicidad verdadera. No esa felicidad barata que depende de las circunstancias, sino ese gozo profundo que permanece incluso en medio de las lágrimas. Es la paz que Jesús prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es la ausencia de problemas, la paz de Cristo es la presencia de Dios en medio de los problemas.
Que este mensaje se convierta en carne en ti. Que no sean solo palabras que se lleva el viento, sino semillas que caen en buena tierra y producen fruto a 100 por 1. Que cuando la gente te vea, no vea a una persona cargada de dudas y angustias, sino a alguien que tiene una luz en los ojos porque sabe quién es y hacia dónde va. Que tu vida sea una respuesta viviente a las preguntas del mundo. Que cuando te pregunten por la razón de tu esperanza, puedas decir con humildad y poder: he encontrado el sentido de mi vida en mi Creador. No te dejes engañar por los espejismos del desierto. El mundo te ofrecerá agua que te dejará con más sed, pan que no sacia, y caminos que no llevan a ninguna parte. Pero tú tienes el agua de vida, tienes el pan del cielo, y tienes el camino que es Cristo. Mantente firme en esta verdad. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. El deber del hombre es su gloria, y su obediencia es su libertad. Dios te bendiga profundamente en este caminar, que su rostro resplandezca sobre ti, y que su gracia te acompañe en cada paso que des hoy y siempre. Sigue adelante, valiente de Dios. No mires atrás, el pasado ya fue redimido. No mires solo al suelo, mira a los cielos, de donde viene tu socorro. Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tu pie resbale, no se dormirá el que te guarda. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Bajo sus alas estarás seguro, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Descansa en esta promesa mientras te preparas para vivir este día con el propósito divino ardiendo en tu corazón. Todo tiene sentido ahora, porque Dios está en su trono y tú estás en sus manos. Amén. Escucha bien lo que voy a decirte en este momento, porque siento en lo más profundo de mi espíritu que no es una coincidencia que tus oídos estén atentos a estas palabras, ya que hay un peso de gloria que desea manifestarse en tu vida, ya que una densidad divina que busca romper las cadenas del sinsentido que el mundo ha intentado imponer sobre tus hombros. Me detengo un momento para mirarte a los ojos del alma y preguntarte, como tantas veces nos hemos preguntado en el silencio de la noche, ¿quién eres realmente en medio de este estrépito de voces que intentan definirte? ¿De dónde vienes, más allá de la genealogía de la carne, y hacia dónde se dirigen tus pasos cuando el sol se pone y te quedas a solas con tus pensamientos? Estas inquietudes no son señales de debilidad, sino el eco de la eternidad que Dios ha puesto en tu corazón. Ese Salmo 139 que susurra que antes de que fueras formado en el vientre, ya había un diseño, un mapa, un trazo celestial sobre tu existencia. No eres un accidente biológico ni el resultado de una casualidad cósmica. Eres una idea de Dios que tomó forma humana para cumplir un propósito que el cielo reclama con urgencia. A veces, la vida parece un laberinto de espejos, donde la filosofía humana intenta ofrecernos una salida que solo nos devuelve a nuestra propia imagen distorsionada. El hombre, en su esfuerzo desesperado por entenderse, sin mirar al Creador, ha levantado monumentos al pensamiento, ha dicho, pienso, luego existo, tratando de sostener el universo entero sobre la fragilidad de su propia lógica. Pero se olvida de que el pensamiento sin el aliento de vida es solo un eco en el vacío. Hemos visto a los sabios de este siglo tropezar en su propia luz. Hemos visto cómo Salomón, con toda su riqueza y su entendimiento, miraba debajo del sol y sentía el hastío de lo que no tiene fin, de lo que no tiene sustancia. Porque cuando intentamos explicar nuestra existencia desde nuestras limitaciones, terminamos como Job, cuestionando el día en que nacimos, buscando respuestas en el polvo, hasta que Dios aparece en Esdorbellino para recordarnos que hay una majestad que no cabe en nuestros silogismos. La filosofía, ese intento noble pero insuficiente de la mente, ha terminado por rendirse ante un relativismo que me asusta. Un mundo donde no hay orillas, donde la verdad se ha disuelto en una sopa de percepciones individuales, donde todo vale y, por lo tanto, nada tiene valor real. Pero tú no fuiste llamado a vivir en esa confusión, no fuiste llamado a naufragar en ese mar de incertidumbre, donde la verdad es solo lo que cada uno siente en el momento.
Siento que hay una batalla en este preciso instante por tu mente, una guerra silenciosa pero feroz, que intenta convencerte de que el propósito de tu vida es simplemente sobrevivir, acumular y luego desaparecer. Pero el espíritu me dice que te diga que el tolo desprecia la verdad, porque la verdad exige responsabilidad, y el necio se aferra a lo material, porque tiene miedo de mirar hacia arriba y descubrir que su alma tiene hambre de algo que el dinero no puede comprar. Qué triste es la figura del rico insensato que menciona Lucas, llenando graneros mientras su espíritu se marchitaba de sed. No permitas que esa insensatez toque tu puerta. No seas de los que dicen en su corazón que no hay Dios solo porque no quieren rendir cuentas a la luz. Hay un sentido mayor, una respuesta que trae paz al corazón y que no se encuentra en las bibliotecas de los hombres, sino en la rendición ante el Altísimo. El propósito de tu vida no es perseguir una satisfacción terrenal que se escapa entre los dedos como la arena del desierto. El verdadero sentido, el eje sobre el cual debe girar cada uno de tus días, es lo que Eclesiastés nos dejó como un testamento eterno. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y cuando hablo de temer a Dios, no hablo de ese miedo servil que hace que te escondas entre los árboles del jardín, como hizo Adán, sino de ese asombro santo, de esa reverencia profunda que te hace caer de rodillas al entender que el creador del universo, aquel que puso nombre a las estrellas y que mide las aguas del océano en el hueco de su mano, se detiene a escuchar el latido de tu corazón. Ese temor es el principio de la sabiduría. Es la brújula que te saca del retabismo y te pone sobre la roca firme. Si Dios no es el centro, la vida es una coreografía sin música, un camino que no lleva a ninguna parte. Pero cuando Él ocupa el trono de tu existencia, hasta los momentos de dolor cobran un significado, hasta las lágrimas se convierten en semillas de una cosecha que no es de este mundo. Porque no seremos exitosos, no alcanzaremos la plenitud, si no caminamos de la mano con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Escucha bien. Las angustias que te atormentan, esas sombras que a veces nublan tu visión y te hacen dudar de tu valor, se disiparán por completo cuando Dios sea el sol de tu sistema. En este momento, siento que la atmósfera cambia, que el tono de esta conversación se torna en una declaración de guerra espiritual sobre las áreas de tu vida que han estado bajo asedio. Hay una unción de autoridad que fluye ahora mismo. Una unción que no tolera la derrota en el campamento de los hijos de Dios. Pienso en las historias de restauración que las Escrituras nos cuentan, no como cuentos del pasado, sino como promesas para tu presente. Pienso en aquel que estaba junto al estanque de Bethesda, esperando un movimiento de las aguas, dependiendo de la ayuda de otros, atrapado en una parálisis que no solo era física, sino del alma. Y Jesús no le preguntó sobre su filosofía de vida, no le pidió un análisis de su condición, le dio una orden de autoridad: levántate, toma tu lecho y anda. Esa misma palabra de autoridad es la que hoy se suelta sobre ti. Se acaba el tiempo de la parálisis, se acaba el tiempo de esperar que otros te ayuden a entrar en el agua del propósito. Hay una fuerza que viene de lo alto que está tocando tus rodillas debilitadas y tus manos caídas. Esa misma unción que ahora mismo está despejando la niebla de tu mente, que está rompiendo los argumentos de inferioridad y de duda, comienza a descender, a fluir como el aceite sobre la barba de Aarón, como bajando por tus vestiduras, hasta alcanzar cada rincón de tu hogar. Veo esa presencia divina entrando por las puertas de tu casa, recorriendo los pasillos, instalándose en las habitaciones donde el conflicto o el silencio han intentado levantar muros de separación. Siento que Dios está visitando a tu familia en este instante. Allí donde ha habido división, donde el enemigo ha querido sembrar cizaña de incomprensión, el Espíritu Santo comienza a tejer lazos de amor que son más fuertes que cualquier herida del pasado. No es solo una oración por tu bienestar, es una intercesión profunda por el legado de tu casa. Que tus hijos
y los hijos de tus hijos respiren un aire de paz que solo proviene de una vida alineada con el cielo. Que la mesa de tu hogar no sea solo un lugar para comer, sino un altar de gratitud donde se cuenten las maravillas de Dios, donde el pan sea bendecido y la provisión nunca falte, porque el dueño del oro y la plata ha decidido cenar contigo. Y mientras esa bendición inunda tu casa, la veo extenderse hacia tus manos, hacia el trabajo de tus dedos, hacia ese esfuerzo diario que a veces te deja exhausto. El suero de tu frente no será en vano. Hay una dignidad santa en el trabajo cuando se hace para la gloria del Padre. Declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre tus finanzas, no para un lujo egoísta que te convierta en el rico, insensato que mencionamos antes, sino para que seas un canal de bendición, para que el pan en tu mesa sea abundante y para que tengas siempre para compartir con el que no tiene. Que el trabajo de tus manos sea prosperado de tal manera que la gente a tu alrededor tenga que reconocer que hay algo diferente en ti, que no es solo tu inteligencia o tu habilidad, sino el favor de Dios que descansa sobre tu vida como una capa protectora. Que cuando el mundo hable de crisis, tú hables de oportunidad. Que cuando otros vean escasez, tú veas la multiplicación de los panes y los peces en tus propias manos. Siento una carga profunda por tu paz mental, por ese espacio sagrado que es tu pensamiento. El enemigo ha intentado sembrar allí semillas de ansiedad, pensamientos intrusivos que te dicen que no vas a poder, que el futuro es oscuro, que el pasado te condena. Pero hoy, en el nombre de aquel que es la palabra viva, ordeno a toda tormenta mental que se calle y se enmudezca. Recibe ahora una claridad divina. Mero, que tu mente sea un jardín regado por las aguas del Espíritu, donde solo crezcan pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de esperanza y de futuro. No te conformes con este siglo, no dejes que el molde del mundo presione tu mente, hasta deformarla. Sé transformado por la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que cada vez que cierres los ojos para descansar, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, permitiéndote un sueño reparador, libre de pesadillas y de preocupaciones que no te pertenecen. Y mientras fluyo en esta intercesión, no puedo evitar volver a la profundidad de lo que significa ser un ser humano bajo la mirada de Dios. No somos simplemente máquinas que producen. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso, clamo por tu salud, por cada célula de tu cuerpo, para que el orden divino se establezca en tus órganos, en tu sangre, en tus huesos. Que cualquier raíz de enfermedad, ya sea física o emocional, sea seca desde la raíz por el fuego purificador de Dios. Que la vitalidad de aquel que resucitó a Lázaro de los muertos fluya por tus venas, dándote fuerzas para correr la carrera que tienes por delante, sin desmayar. Porque para cumplir el propósito de Eclesiastes, son las 12:13, necesitas un cuerpo que sea un instrumento útil, una mente que sea un faro de luz y un espíritu que esté en sintonía constante con la frecuencia del cielo. Hablemos de la perseverancia, de esa capacidad de mantenerse firme cuando el viento sopla en contra. Hay una historia de restauración que quiero que abraces, la de Pedro después de la negación. Él pensó que su propósito se había terminado, que su error era más grande que su llamado, y volvió a las redes viejas, al trabajo que ya no le satisfacía. Pero Jesús no lo dejó allí. Lo buscó en la orilla, preparó brasas para él y, en lugar de reclamarle, lo restauró con una pregunta de amor. Tal vez tú te has sentido como Pedro, sintiendo que has fallado tanto, que ya no hay lugar para ti en el plan de Dios. Pero escucha bien, tu pasado no es un obstáculo para Dios, es el escenario donde Él va a mostrar su misericordia más profunda. Él está en la orilla de tu vida hoy, llamándote por tu nombre, pidiéndote que dejes las redes del remordimiento y que te prepares para alimentar a sus ovejas, para cumplir la misión que te fue asignada antes de la fundación del mundo. Esta carta
esta oración que brota de mi corazón hacia el tuyo no busca ser un discurso elegante, sino un martillo que rompe la piedra y un fuego que consume la paja. Quiero que sientas la urgencia de este tiempo. No hay espacio para la tibieza, no hay lugar para el relativismo que diluye la fe. El mundo te ofrecerá 1000 caminos, 1000 filosofías, 1000 formas de encontrarte a ti mismo. Pero todas terminan en el mismo callejón sin salida, si no tienen a Dios como origen y destino. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de hacer lo que Dios diseñó para que hiciéramos. Es en la obediencia a sus mandamientos donde se encuentra la máxima expresión de la libertad humana, porque es allí donde dejamos de ser esclavos de nuestros propios deseos volubles para convertirnos en hijos del Rey del Universo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión, por pequeña que sea, estuviera impregnada de este temor reverente. Imagina la paz de saber que, aunque el mundo entero se tambalee, tú estás anclado en lo eterno. Esa es la invitación que hoy se te hace. No es una carga pesada. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Lo que es pesado es intentar vivir sin él. Lo que es agotador es tratar de sostener el peso de tu propia existencia sobre tus hombros cansados. Suelta ese peso ahora. Deja que él sea el arquitecto, el proveedor, el defensor y el sentido de todo lo que haces. Sigo sintiendo que debo profundizar en el área de tus relaciones, no solo en la familia de sangre, sino en los vínculos que te rodean. Dios está filtrando tus amistades, está alejando a los que traen confusión y está acercando a personas que serán hierro, que afile el hierro en tu vida. Pido que se te conceda discernimiento espiritual para reconocer a los que vienen con un beso de Judas y a los que vienen con el aceite de la consolación. Que tu círculo íntimo sea un lugar de edificación, donde la verdad se diga con amor y donde el propósito de Dios sea la prioridad común. Que no camines solo en esta batalla, sino que encuentres a esos compañeros de milicia que te sostendrán los de brazos cuando estés cansado, tal como Aarón y Hur hicieron con Moisés. Y en cuanto a tus sueños, esos que guardas en lo más secreto y que a veces te da miedo confesar por temor al fracaso, quiero decirte que si esos sueños vienen de Dios, tienen el respaldo de todo el cielo. No los entierres por miedo a la opinión de los hombres o por la lógica del mundo que dice que es imposible. Si Dios puso una visión en ti, Él proveerá los recursos, abrirá las puertas y te dará la gracia para verla cumplida. Pero recuerda siempre, el éxito del sueño nunca debe ser más importante que el dueño del sueño. Mantén tu mirada fija en Él y verás cómo lo imposible se rinde ante la fe. Me detengo a pensar en la belleza de una vida que ha encontrado su centro. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esa es la promesa para ti. No importa si estás pasando por una temporada de sequía en este momento, no importa si el calor de la prueba parece insoportable, si tus raíces están profundas en la palabra de Dios, si tu vida está cimentada en el temor al Señor, vas a florecer en medio del desierto. Tu testimonio será un oasis para otros que están sedientos, tu historia será un mapa para los que están perdidos. Siento que esta palabra debe calar hondo en la estructura misma de tu ser. No la leas como quien lee un periódico, recíbela como quien recibe un trasplante de corazón. Deja que estas palabras de vida sustituyan el lenguaje de derrota que el mundo ha intentado enseñarte. Cambia el "no puedo" por el "todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Cambia el "¿qué será de mí?" por el "yo sé que mi Redentor vive". Hay una victoria que ya fue ganada en la cruz, y tú estás llamado a caminar en esa victoria, no como alguien que lucha por alcanzarla, sino como alguien que lucha desde ella. La batalla por tu identidad es la batalla más importante que librarás. El enemigo quiere que te veas a través de tus errores, de tus limitaciones o de lo que otros han dicho de ti. Pero hoy, el cielo reclama el derecho de definirte. Eres hijo, eres heredero, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
No dejes que nadie te quite esa corona. Camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la dignidad que te otorga la sangre de Cristo. Que cada paso que des en esta tierra deje una huella de la gloria de Dios, que tu presencia en un lugar cambie la atmósfera porque llevas contigo al Rey de Reyes. Y mientras nos acercamos al final de esta parte de nuestra conversación, quiero que te sumerjas en la quietud de su presencia. Deja que el ruido del mundo se apague. Escucha los latidos de un Dios que te ama con amor eterno. Un Dios que no se ha cansado de ti. Un Dios que tiene planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas. No hay nada que hayas hecho que pueda separarte de su amor. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame más de lo que ya te ama. Solo descansa en esa verdad. Deja que esa paz inunde tu habitación, que llene tus pulmones, que calme tus nervios. Mañana, cuando te despiertes, que lo primero que venga a tu mente no sea la lista de problemas, sino la certeza de que este es el día que hizo el Señor para que te alegres y te goces en él. Que tu primer pensamiento sea: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de mi vida. Y verás cómo todo lo demás, todas las piezas de este rompecabezas llamado existencia, comienzan a encajar de manera milagrosa. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son añadidas. No es una teoría, es una ley espiritual que no falla. Te bendigo con una unción de claridad, con una unción de fuerza y con una unción de amor profundo. Que esta palabra no se pierda, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%. Que tu vida sea una carta leída por todos los hombres, una carta que hable de la bondad, del poder y de la realidad de un Dios que está vivo y que tiene el control de todo. Sigue adelante, valiente, porque lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No temas, porque Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y en ese caminar, descubrirás que el sentido de la vida no era una meta a alcanzar, sino una persona con la cual caminar. Que esa presencia te acompañe hoy, mañana y siempre, transformando cada suspiro en una oración y cada paso en un acto de adoración al único que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Amén. Acércate un poco más, alma querida, y permite que estas palabras no solo rocen tus oídos, sino que se filtren por las grietas de tu corazón, allí donde guardas los silencios más profundos y las preguntas que a veces temes pronunciar en voz alta. Me detengo hoy frente a ti, no como quien tiene todas las respuestas por mérito propio, sino como alguien que ha caminado por el valle y ha visto la luz del sol, rompiendo la niebla más densa. Y siento en mi espíritu una urgencia santa de hablarte sobre el mañana, sobre ese horizonte que Dios está trazando para ti con hilos de oro y propósitos eternos. Escucha bien lo que voy a decirte, porque no son meras reflexiones humanas, sino un eco de lo que el cielo ha estado susurrando sobre tu vida desde antes de que el primer latido de tu corazón marcara el ritmo de tu existencia. He estado meditando mucho en ese gran resumen que nos dejó el sabio después de haberlo probado todo, de haber bebido de todas las copas y de haber caminado por todos los jardines del placer y el intelecto. Y llego a la misma conclusión que él: de todo lo que se ha oído, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa que algo sea el todo del hombre? No es una parte, no es un accesorio, no es un pasatiempo dominical. Es la esencia misma, la columna vertebral que sostiene nuestra humanidad frente a los vientos del caos. Yo veo un tiempo, amada mía, amado mío, donde esas preguntas que te han perseguido durante las noches de insomnio comenzarán a encontrar no solo una respuesta intelectual, sino un reposo espiritual. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy?
Esas no son simples dudas filosóficas para llenar libros en bibliotecas polvorientas. Son los gritos de una creación que reconoce que no se hizo a sí misma. Veo en tu futuro un despertar a la verdad de que no eres un accidente biológico, ni el resultado de un azar ciego. Cuando el Salmo 139 dice que fuiste entretejido en lo más profundo de la tierra, me imagino las manos del Creador moviéndose con una precisión infinita, eligiendo el color de tu alma, la sensibilidad de tu espíritu y la fuerza de tu voluntad. Veo un tiempo donde ya no caminarás como quien busca una identidad en las sombras del mundo, sino como quien sabe que su nombre está grabado en las palmas de las manos de aquel que sostiene las galaxias. ¿No sientes ese fuego interno cuando comprendes que tu origen es divino? Porque si vienes de Dios, tu destino no puede ser menos que la gloria de su presencia. Ese vacío que a veces sientes, ese hueco que nada en este mundo parece llenar, no es una maldición, es la brújula de tu alma indicándote que tu hogar está, más allá de las estrellas, en el corazón mismo del Padre. La filosofía humana ha intentado, con un esfuerzo titánico y a veces admirable, construir escaleras de papel para alcanzar el cielo. Han dicho, pienso, luego existo, tratando de poner el cimiento de la realidad en la limitada mente del hombre. Pero yo te digo, bajo la unción que siento en este momento, que la verdadera vida comienza cuando dices, Él es. Por lo tanto, yo soy. Veo que en los días que vienen, te alejarás de esa sopa de relativismo que ha intoxicado a nuestra generación. Ese mundo donde nada es verdad, donde todo se diluye, donde las fronteras entre el bien y el mal se borran para complacer los caprichos del ego. Ese relativismo es una cárcel disfrazada de libertad, es un océano sin orillas donde el hombre se ahoga por falta de un punto de referencia. Pero para ti, veo una roca firme. Veo que tus pies se asientan sobre la verdad con mayúscula, esa verdad que no cambia con las modas, que no se marchita con el tiempo y que no se dobla ante las presiones de la cultura. El mundo te dirá que seas tu propia verdad, pero yo veo que tú encuentras la libertad siguiendo al camino, la verdad y la vida. ¿Qué descanso hay en saber que no tienes que inventarte un sentido para vivir, sino simplemente descubrir el que ya fue diseñado para ti? He visto a muchos que, como el necio del que hablaba el maestro en las parábolas, se desgastan construyendo graneros cada vez más grandes, acumulando tesoros que la polilla corroe y el orín destruye. Corren tras el viento, pensando que en la siguiente compra, en el siguiente ascenso, en el siguiente aplauso, encontrarán la paz. Pero el veredicto del cielo es claro. El insensato dice en su corazón que no hay Dios. O vive como si no lo hubiera, enfocando toda su energía en lo que perece. No quiero eso para ti. Siento en mi espíritu que Dios te está librando de la trampa de la materialidad vacía. Veo que tus ojos se abren para ver el valor de lo invisible. Salomón miró debajo del sol y vio vanidad, pero tú estás siendo invitado a mirar por encima del sol, hacia donde Cristo está sentado. Allí, el sentido de la vida no se mide por lo que tienes en las manos, sino por quién tiene tu corazón. ¿Acaso no es más rico aquel que no necesita nada más que la sonrisa de su Creador? Veo que en tu futuro, la ansiedad por el mañana se disuelve en la confianza de que si Él alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ti que eres su tesoro especial? El propósito de tu vida no es una meta que debes alcanzar con sudor y angustia. Es una relación que debes cultivar con amor y reverencia. Reverenciar a Dios no es tenerle miedo. Es tenerle un asombro tal que todo lo demás pierda su brillo exagerado ante su majestad. Cuando Dios se convierte en el centro, como veo que está sucediendo en tu vida, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Las heridas del pasado, los fracasos que te pesaban, las traiciones que te amargaron, todo empieza a ser redimido. Porque si andas con Dios, nada se pierde. El buen pastor, ese que describe el Salmo 23, no solo te lleva a pastos delicados, sino que usa su vara y su cayado para darte seguridad. Imagina ese cayado.
esa madera firme que el pastor usa para rescatar a la oveja del precipicio. Así es, su palabra en tu vida. Veo que en los días de conflicto, cuando el enemigo intente susurrarte que estás solo, sentirás el toque firme de ese cayado, recordándote que hay un límite que el mal no puede cruzar. La vara del pastor no es para herirte, es para defenderte de los lobos que acechan en la oscuridad de la duda. Y hablando de defensa, veo que estás siendo revestido con una armadura que no es de este mundo. El veredicto teológico sobre tu vida es que eres un guerrero que camina bajo la protección de un pastor. ¡Qué combinación tan poderosa!, ¿verdad? Tienes la ternura del cuidado pastoral y la firmeza de la armadura de Efesios. Veo que te pones el yelmo de la salvación para proteger tus pensamientos de los dardos del relativismo y la desesperación. Veo que ciñes tus lomos con la verdad, para que no haya flojedad en tu caminar. Veo que calzas tus pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que donde quiera que pises, la atmósfera cambie, la tiniebla retroceda y la luz de la esperanza se encienda. Tu futuro no es uno de derrota, sino de una resistencia victoriosa. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque has entendido que tu victoria fue ganada. Hace 2000 años en una cruz que hoy es tu estandarte. Escucha bien, porque ahora quiero soltar sobre ti una bendición que cubra cada rincón de tu existencia, desde la raíz de tus pensamientos hasta el fruto de tus manos. Te bendigo con una claridad espiritual que sobrepase todo entendimiento humano. Que cuando el mundo vea caos, tú veas el orden de Dios, que cuando otros oigan ruido, tú escuches la voz apacible y delicada del Espíritu guiándote por el camino que debes seguir. Bendigo tus entradas y tus salidas, que cuando salgas a trabajar, la gracia de Dios te preceda como una columna de nube, y que cuando regreses a tu hogar, la paz de Dios sea el muro de fuego que guarde tu descanso. Bendigo tus manos, para que todo lo que toquen sea prosperado según la voluntad del Altísimo. Que no trabajes para el vacío, sino que cada esfuerzo tuyo sea una semilla que dé fruto al 100%. No solo para tu sustento, sino para ser canal de bendición para otros. Bendigo tu mente con el don de la sabiduría, que seas como Salomón para discernir entre lo bueno y lo mejor, pero con el corazón de David para buscar siempre el rostro de Dios por encima de sus manos. Que la filosofía de este mundo no encuentre lugar en tu intelecto, sino que seas renovado por la palabra de Dios día tras día. Te bendigo con salud en tus huesos y vigor en tu espíritu. Que el cansancio no te venza y que la rutina no apague el fuego de tu primer amor. Bendigo tus relaciones, que tu casa sea un refugio de amor, de perdón y de risas santas. Que no haya lugar para la amargura ni para el resentimiento, sino que el aceite del Espíritu Santo fluya sobre tu familia, sanando toda herida y uniendo cada corazón con lazos que nadie pueda romper. Bendigo tu futuro financiero, no para que te vuelvas esclavo de las riquezas como el necio de la parábola, sino para que seas un administrador fiel de la abundancia del reino. Que nunca te falte el pan en la mesa, ni la generosidad en el alma. Bendigo tu descendencia, que tus hijos y los hijos de tus hijos crezcan bajo la sombra del Omnipotente, siendo robles de justicia plantados junto a corrientes de aguas. Bendigo incluso tus momentos de soledad, para que en ellos descubras que nunca estás realmente solo, sino que la presencia de Dios es más real que el aire que respiras. Que en el silencio, su voz sea tu música y su amor sea tu manta. Veo que te levantas con una fuerza nueva. El tiempo de lamentarse por lo que no fue ha terminado. El tiempo de cuestionar por qué Dios permitió ciertas tormentas está siendo reemplazado por la comprensión de que esas tormentas solo sirvieron para profundizar tus raíces. Te bendigo para que seas luz en medio de la oscuridad, para que cuando hables, tus palabras lleven la sal de la gracia y el fuego de la verdad. Que seas un testimonio viviente de que vivir para Dios es la única forma de vivir plenamente.
Que cuando la gente te vea, no te vea a ti, sino que vea el reflejo de aquel que te amó con amor eterno. Recibe esta unción de paz que ahora mismo está inundando el lugar donde te encuentras. Siente cómo las cargas caen, cómo las cadenas de la ansiedad se rompen y cómo el peso de la incertidumbre es quitado de tus hombros. Eres propiedad privada de Dios. Tienes un sello que el infierno no puede borrar. Camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por la dignidad de ser un hijo, una hija del Rey de Reyes. Tu vida tiene sentido porque Él vive. Tu mañana es seguro porque Él ya está allá. Tu victoria es total porque Él ya venció. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre ti hoy, mañana y por toda la eternidad, transformando cada suspiro en una alabanza y cada paso en una conquista para su gloria. Que el temor de Dios sea tu tesoro y que su voluntad sea tu deleite. No hay pérdida en Dios, solo hay ganancia y crecimiento. Te veo floreciendo en el desierto, te veo cantando en la prisión, te veo venciendo en la batalla. Porque el que comenzó la buena obra en ti, es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es tu herencia, este es tu destino, esta es la verdad que te hace libre.